días. Hoy damos comienzo a nuestra séptima lección de comprensión de lectura. En esta sesión, también así como en la anterior, pondremos en práctica los aprendizajes, las estrategias que revisamos y que llevamos a cabo durante la lección de la 1 a la 5. En este caso vamos a analizar un texto ya más largo. Estaremos hablando aproximadamente de casi 2 cuartillas en términos de tamaño carta, que es, digamos, de alguna manera, a ciencia cierta, el tamaño, ¿no? La extensión más bien de los textos que iremos o que tendremos que enfrentarnos ya en el examen ACUA 286. En esta ocasión vamos a revisar el texto, vamos a darle una lectura generalizada. Posteriormente entenderemos o trataremos de obtener de este texto una idea general, ¿no? Y después nos enfocaremos a ir revisando prácticamente párrafo por párrafo qué ideas nos quiere presentar el autor de este texto, ¿sí? En este sentido también tenemos que advertir que en el caso de este texto de comprensión de lectura es un texto enfocado a la historia, ¿sí? Es, digamos, de alguna manera uno de los textos a los cuales nos podemos enfrentar. Hay que tomar en cuenta que en el examen ACUA 286 o bien puede ser un texto de carácter histórico, o bien puede ser un texto de carácter científico o filosófico o inclusive literario. En este caso me permití incluir el texto de tipo histórico por la razón de que las más de las veces, o que comúnmente es este tipo de textos, ¿no? Con los que ustedes se tendrían que enfrentar en el examen. Ya la siguiente sesión utilizaremos un texto de carácter literario y también quizá con un poquito más de rapidez, ya que hayamos obtenido un poco más de práctica en la comprensión de la lectura, también desarrollaremos un texto de carácter literario. Aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Los textos a los que nos vamos a enfrentar comúnmente tienen palabras que no conocemos, palabras desconocidas para nosotros, y como ya habíamos advertido las ocasiones pasadas, estas palabras las podemos, digamos, más bien no adivinar, sino más bien tratar de inferir su contenido, inferir su significado con la raíz de las palabras. Hoy llevaremos a cabo una práctica parecida a lo que habíamos hecho en la sesión 3, y también, por otro lado, empezaremos a encontrar dentro de los textos cuando los autores también, aunque sea un texto de carácter expositivo, un texto de carácter, digamos, con un rigor académico, como aún así los autores, los escritores, pueden utilizar un lenguaje figurado o metafórico, aún siendo un texto de divulgación. No necesariamente los textos de carácter literario son los únicos que de forma exclusiva pueden utilizar un lenguaje figurado o de metáfora, o utilizando todo tipo de figuras retóricas. Ahora bien, este texto que vamos a enfrentarnos el día de hoy es un fragmento del capítulo conocido como el periodo formativo, que forma parte de un texto llamado Historia Mínima de México. Este texto al que nos vamos a referir es un texto escrito, ¿no? Desarrollado por una serie de autores, todos ellos importantísimos para lo que es la historia de México. Es un texto con un rigor académico importante. En este caso es Luis González el autor de este texto, es decir, estamos hablando de un autor reconocido. Las más de las veces en Ceneval se incluyen primordialmente textos de autores reconocidos, Luis González, o bien de literatos importantes, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Cristina Pacheco, José Emilio Pacheco. Es decir, siempre se utilizan, o casi siempre ellos, el examen está elaborado con textos, digamos, de personalidades reconocidas dentro del ambiente literario. Ahora bien, vamos a comenzar nuestra lectura. Y bueno, el texto es un texto de divulgación, vuelvo a repetir, se llama La Reforma, o el fragmento lo obtenimos del tema 4 del periodo formativo, que es la Reforma. Dice: hacia 1850, la clase intelectual de México, alarmada por la pérdida de medio territorio patrio, la pobreza del pueblo y del gobierno, la incesante guerra civil y el desbarajuste en la administración pública, decidió poner un hasta aquí
al mal tomando en sus manos las riendas de la nación padeciente. Los hombres cultivados eran pocos, pues no podían ser muchos en una sociedad donde solo 1 de cada 10 sabía leer y escribir. Aparte de pocos, eran teóricos que no técnicos. Los más practicaban el sacerdocio, la abogacía y la milicia, como profesión básica, y la hechura de versos, la oratoria y el periodismo como segundo oficio. La clase ilustrada, dispuesta a dirimir sus problemas nacionales, estaba profundamente dividida cuando decidió intentarlo, aunque pocos los intelectuales formaban 2 partidos, el liberal y el conservador. Los del Partido Liberal eran personas de modestos recursos, profesión abogadil, juventud y larga cabellera. La mayoría de los conservadores eran más o menos ricos, de profesión eclesiástica o militar, poco o nada juveniles y clientes asiduos de las peluquerías. Unos y otros creían básicamente lo mismo acerca de México. Conservadores y liberales coincidían en la creencia de la grandeza natural de su patria y de la pequeñez humana de sus paisanos. Ambos concordaban en la idea de que la sociedad mexicana no tenía el suficiente vigor para salvarse por sí misma. Los dos eran pesimistas, pero la índole de su pesimismo y sus programas de acción eran opuestos. El Partido Conservador se dio como jefe a un hombre muy inteligente, pero ya viejo. Don Lucas Alamán poseía las virtudes necesarias para ser el líder de los intelectuales conservadores o aristócratas. Había hecho estudios en Europa y se distinguía por su buen gusto literario. Era catrín, solemne y muy religioso. Según Arturo Arnaiz y Frege, por su habilidad para penetrar en el alma de las gentes, lo vieron con respeto sus mismos adversarios. Sabía adaptarse con delicada flexibilidad a las circunstancias y al mismo tiempo vivía con angustiada inquietud la noción de la debilidad interna de México. Contaba con la parte intelectual más numerosa, que no la más entusiasta. Lucas Alamán fue líder de las sotanas y las charreteras. Los conservadores, quizá porque tenían mucho que perder, no querían aventurar al país por caminos nuevos y sin guía. Suspiraban por la vuelta al orden español y por vivir a la sombra de las monarquías del viejo mundo. Por tradicionalistas, retrógrados y europizantes, sus enemigos les pusieron los apodos de cangrejos y traidores. Su ideario lo sintetizó Alamán en 7 puntos. Primero, queremos conservar la religión católica, sostener el culto con esplendor, impedir por la autoridad pública la circulación de obras impías e inmorales. Segundo, deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria, aunque sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos. Tercero, estamos decididos contra el régimen federal, contra el sistema representativo, por el orden de las elecciones y contra todo lo que se llama elección popular. Cuarto, creemos necesaria una nueva división territorial que confunda la actual forma de estados y facilite la nueva administración. Quinto, pensamos que debe haber una fuerza armada en número suficiente para las necesidades del país. Sexto, no queremos más Congreso, solo algunos consejeros planificadores. Séptimo, perdidos somos sin remedio si la Europa no viene pronto en nuestro auxilio. Los liberales no tenían a mediados del siglo un jefe, pero ya asomaban entre ellos algunas eminencias cuarentonas, como la de don Benito Juárez, hombre de acción fuerte, tenaz y decidida, de origen rural, nacido el 21 de marzo de 1806.
Educado en el Seminario Eclesiástico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, diputado al Congreso oaxaqueño de 1832 a 1834 y al federal 10 años después, y gobernador desde 1847 a 1852, o menores de 40 años, como el eminente filósofo y naturalista don Melchor Ocampo, nacido en 1814, estudiante en el Seminario Eclesiástico de Morelia, rico en bienes materiales, lúcido, intransigente, satírico, ingenioso y gobernador de Michoacán entre 1846 y 1853. Al contrario de los conservadores, los liberales negaban la tradición hispánica, indígena y católica. Creían en la existencia de un indomable antagonismo entre los antecedentes históricos de México y su engrandecimiento futuro, y en la necesidad de conducir a la patria por las vías del todo nuevas de las libertades del trabajo, comercio, educación y letras, tolerancia de cultos, supeditación de la Iglesia al Estado, democracia representativa, independencia de los poderes, federalismo, debilitamiento de fuerzas armadas, colonización con extranjeros de las tierras vírgenes, pequeña propiedad, cultivo de la ciencia, difusión de la escuela y padrinazgo de Estados Unidos del Norte. Según uno de sus ideólogos, el vecino norteño, no solo en sus instituciones, sino en sus prácticas civiles, debería ser el guía de los destinos de México. Todos los liberales coincidían en que las metas, que no en los métodos. Unos querían ir deprisa, querían implantar las aspiraciones del liberalismo a toda costa y en el menor tiempo posible. Otros querían ir despacio, querían imponer los mismos ideales al menor costo y sin prisas. Aquellos fueron llamados puros o rojos y estos moderados. Y mientras puros y moderados disputaban entre sí, los conservadores se hicieron del poder. Es decir, esto es un previo a lo que será más tarde la Guerra de Reforma. Vamos a volver al inicio del texto. Habíamos mencionado que en un comienzo íbamos a aplicar una lectura rápida, que fue lo que ahorita hicimos. En esta lectura rápida, ¿cuál es la idea general de este fragmento del texto? La idea general del fragmento del texto es primordialmente que nos está dando la situación política de México a mediados del siglo XIX. ¿Y en qué sentido nos lo está hablando? Nos está hablando de dos grupos políticos. ¿Cuáles son estos dos grupos políticos? Son el bando conservador y el bando liberal. Del bando conservador nos está hablando de un líder muy particular, que en este caso es don Lucas Alamán. En el caso de los liberales nos vislumbra dos líderes, que son Benito Juárez y don Melchor Ocampo. Y nos habla de sus ideologías. También de estos nos da la ideología. Es decir, este sería un análisis rápido, mediante esta lectura que hicimos de manera muy general, de qué se trata el texto. Nosotros en el examen Ceneval Acuerdos 86 tendríamos que tener más o menos una capacidad de lectura como la que ahorita desarrollamos, ¿sí? Y en esa primera lectura tendríamos que definir todo esto. Eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿sí? Es decir, en una sola lectura, definir que nos habla de la situación política del México del siglo XIX,
de los dos grupos políticos que se estaban confrontando el poder, de que uno sí tenía un líder ya, digamos, más o menos dispuesto, un líder, digamos, ya consolidado, y que por el otro lado, en el caso del bando liberal, los líderes eran Benito Juárez, unos de los que se vislumbraban para liderear este grupo, y Melchor Ocampo, ¿no? Nos habla de la ideología de los dos grupos políticos, de manera muy general, nos habla de la ideología conservadora, y en el otro caso también nos habla de la ideología de carácter liberal. Entonces, bueno, en este sentido tenemos esta lectura rápida, fue lo que nos arrojó. Ahora, a nosotros nos pueden hacer preguntas, tanto de carácter particular como de carácter general. Con esto nosotros podremos cubrir, digamos, una generalidad del texto. Con esto nosotros lo que podremos desarrollar es una idea clara, ¿no?, de qué se trata el texto. Pero lamentablemente en el examen nosotros tendremos que responder preguntas muy particulares para los textos. Es decir, no solamente generalidades. La generalidad es buena porque nos ayuda a entender el contexto general y nos ayuda también a encontrar de una manera un poquito más rápida o más acelerada cuáles son las particularidades dentro del texto. Ahora bien, vamos a hacer una lectura un poquito más analítica. La Reforma dice, hacia 1850, en este caso, me gustaría que fuéramos analizando de alguna manera, de forma breve, cada uno de los textos y encontrando, cada uno de los párrafos, y encontrando una idea general en cada uno de ellos. La Reforma dice, hacia 1850, la clase intelectual de México, alarmada por la pérdida de territorio patrio, la pobreza del pueblo y del gobierno, la incesante guerra civil y el desbarajuste en la administración pública, decidió poner un hasta aquí al mal, tomando en sus riendas las riendas de la nación padeciente. ¿Qué encontramos en este primer párrafo? En este primer párrafo, lo que vamos a encontrar es primordialmente que nos está dando una ubicación temporal, ¿sí? ¿Cuál es la ubicación temporal? La ubicación temporal es 1850. O sea, aquí ya nos está diciendo mediados del siglo XIX. Después nos está dando una ubicación atemporal o una ubicación, digamos, territorial. ¿De dónde está hablando? De México. Esta es nuestra ubicación territorial, ¿no? Y después nos habla de la situación que en ese momento por la cual estaba pasando México. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que la situación, que la clase intelectual se encuentra en preocupación, ¿no?, por la situación en la que se encuentra el país, que es prácticamente de una crisis moral y económica. ¿Por qué decimos una crisis moral y económica? Pues porque dice que se pérdida de medio territorio, seguramente está haciendo referencia a la guerra de 1847, la guerra con los Estados Unidos. Luego nos habla de que además habla de la pobreza, pero no solamente del pueblo, sino que también el gobierno se encuentra en la bancarrota. Después dice que hay un estado de guerra civil, es decir, que entre los diferentes partidos o líderes políticos o grupos internos se están confrontando el poder. Y luego habla de una pésima administración pública y que por lo tanto la clase intelectual decidió actuar en consecuencia con respecto a estos males.
¿sí? Es decir, nos está poniendo prácticamente en este primer párrafo el autor en antecedentes o en el antecedente de lo que está ocurriendo en ese momento en México. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Que un pequeño, luego nos podría parecer increíble que como unas cuantas líneas, que prácticamente son 5 o 6 líneas, nos estén diciendo tantas cosas, ¿no? Como dentro de ellas podemos encontrar una serie de datos importantísimos, ¿no? Y que finalmente es nuestro antecedente, nuestra ubicación territorial, nuestra ubicación temporal, pero también nos está dando ya de alguna manera un previo de las problemáticas de las cuales quiere tratar el autor en las siguientes líneas, ¿no? Después vamos a nuestro segundo párrafo, y en nuestro segundo párrafo el autor dice, los hombres cultivados eran pocos, pues no podían ser muchos en una sociedad donde solo 1 de cada 10 sabía leer y escribir. Aparte de pocos, eran teóricos, que no técnicos. Los más practicaban el sacerdocio, la abogacía y la milicia como profesión básica, y la hechura de versos, la oratoria y el periodismo como segundo oficio. ¿Qué nos dicen en este otro texto, en este otro párrafo? En este otro párrafo, el autor nos está diciendo, nos dice que hay hombres cultivados, pero eran pocos, ¿no? Y si en el principio nos está hablando de la clase intelectual, como aquella que se dio cuenta de los grandes problemas del país y que iba a tomar las riendas precisamente para hacer una componenda a esos grandes problemas, encontraríamos que nos está hablando de una clase intelectual reducida, ¿no? Y hasta nos arroja ahí un dato, ¿no? Dice, 1 de cada 10 sabía leer y escribir. Es decir, estamos hablando de un país prácticamente en ese momento con un 99%, ¿no? Un 99% de población analfabeta. Esto es importante mencionarlo, porque entonces también nos está hablando de cuál es la situación del país y cómo eran unos cuantos, ¿no? Como él lo menciona, los que pretendían tomar las riendas del Estado, ¿no? Y luego nos dice que eran teóricos. Y cuando se refiere a teóricos, ¿a qué se está refiriendo? Dice, son teóricos, mas no prácticos. ¿A qué se referirá? A que no llevaban a cabo sus acciones, ¿sí? A que únicamente idealizaban, ¿no? Cuando nos dice son teóricos no prácticos, lo que quiere decir el autor es que ellos se la pasaban idealizando formas de gobierno, idealizando mejoras públicas, idealizando mejoras materiales o mejoras económicas, mas no las podían llevar a cabo. O sea, no son prácticos. Así que todos únicamente se les iba en pensar y en repensar la política, aunque esta política fuera poco eficaz. ¿Ok? Y bueno, también nos está diciendo cuáles eran sus profesiones, ¿no? Dice, bueno, pues las profesiones de esta clase intelectual, ¿no? Eran sacerdotes, abogados, militares, ¿no? Primordialmente, ¿no? Y ya como actividades complementarias, pues se dedicaban a los versos, a la oratoria, en algunos casos al periodismo, como segunda actividad, ¿no? Es decir, no eran prácticamente sus actividades trascendentes, no eran a lo que ellos comúnmente se dedicaban. Entonces, bueno, pues esto encontramos en el segundo parrafito. Y luego, vámonos al tercero.
vámonos al tercero, un poquito ya más acelerados. En el tercer párrafo dice, los hombres cultivados eran pocos, la clase ilustrada dispuesta a dirimir los graves problemas nacionales estaba profundamente dividida. Cuando decidió intentarlo, aunque pocos, los intelectuales formaban dos partidos, el liberal y el conservador. Los del partido liberal eran personajes de modestos recursos, profesión abogadil, juventud y larga cabellera. La mayoría de los conservadores eran más o menos ricos, de profesión eclesiástica o militar, poco o nada juveniles y clientes asiduos de las peluquerías. ¿Qué nos dice esto? Pues que esta clase ilustrada, que estaba dispuesta a participar en la política con tal de resolver las diferencias económicas, las diferencias políticas, ¿no?, y los problemas que enfrentaba la nación, pues bueno, a pesar de ser una clase intelectual reducida, se había dado la tarea también de conformar por lo menos dos partidos políticos. Estos dos partidos eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Eso es lo que encontramos en estos dos, en este párrafo. Y después, inclusive, nos habla un poquito de la personalidad de estos partidos. Esto es interesante. Nos dice, bueno, los liberales eran jóvenes, ahora sí que entre sus cualidades les destaca que eran jóvenes, que eran modestos en recursos económicos, ¿no? Y que muchos de ellos, inclusive nos habla un viso de esta juventud, ¿no?, que va ligado, la larga cabellera. Es decir, para el autor, la larga cabellera era símbolo de juventud. Mientras que en el caso de los conservadores, dice que todos, la mayoría de ellos se dedicaban a la abogacía, ¿no? O sea, entre sus profesiones eran abogados o militares, y que en el caso de ellos pues no había juventud, sino lo que se hacía reconocer entre el bando conservador era la vejez, y que por ello inclusive eran asiduos clientes de las peluquerías. Es decir, aquí lo que nos está marcando el autor, además de dos bandos, nos está marcando dos generaciones. Nos está hablando que son hombres de diferentes generaciones, a pesar de que están viviendo en el mismo momento, ¿sí? Esto es algo que haría que entender dentro del texto, ¿no? O sea, no solamente es una lucha política, sino también es una lucha generacional, una lucha entre jóvenes y una lucha prácticamente con viejos, ¿ok? Entonces, bueno, pues también de aquí podríamos entender por qué muchas de las diferencias dentro de la política conservadora y liberal, ¿ok?, del siglo XIX mexicano. Después tenemos otro párrafo. Dice, unos y otros creían básicamente lo mismo acerca de México. Conservadores y liberales coincidían en la creencia de la grandeza natural de su patria y de la pequeñez humana de sus paisanos. Ambos concordaban en la idea de que la sociedad mexicana no tenía el suficiente vigor para salvarse por sí misma. Los dos eran pesimistas, pero la índole de su pesimismo y sus programas de acción eran opuestos. Bueno, aquí ¿qué nos dice el autor? Aquí el autor, en este otro párrafo, nos está diciendo, nos está mencionando que tenían puntos en común, ¿no? Que tanto el bando liberal como el bando conservador, es decir, los políticos, tanto liberales como conservadores, tenían algunos puntos de encuentro. ¿Cuáles eran estos puntos de encuentro? Que creían en la grandeza natural. ¿Qué es esto de la grandeza natural de su patria?
Cuando el autor se está refiriendo a la grandeza natural de la patria, se está refiriendo primordialmente a que creen que los recursos naturales que había en el país, o que existían en el país en ese momento, eran lo suficientemente elevados o lo suficientemente grandes para resolver los problemas económicos de la nación. Pero por ahí también el autor nos menciona que si bien creían los dos en la grandeza natural de su patria, ciertamente no creían en la gente de su patria, ¿sí? Es decir, tenían una desconfianza. ¿Hacia quién? Hacia la población. Pensaban que la población no era lo suficientemente apta para desarrollar o para explotar de buena manera esa grandeza natural. Y por último, el otro punto en el que el autor dice que coinciden es que los dos están de acuerdo que por sí mismos no lo van a lograr, sino que necesitan ayuda, ¿no? Ayuda foránea, ayuda del extranjero. Es decir, que la población está muy limitada y que por lo tanto había que recurrir o auxiliarse de medios foráneos, ¿no? Estaríamos hablando de medios extranjeros. Esto se entiende, ¿no? Que esta población, quizá ellos pensaran que no era lo suficientemente apta, por lo que leímos en los párrafos anteriores, ¿no? Decía, 1 de cada 10 individuos, 1 de cada 10 habitantes, sabía leer y escribir. Entonces, quizá a lo mejor con base en ese razonamiento, ellos pensaban eso y el autor también tuvo la oportunidad de entender eso estudiando la historia de estos personajes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que encontraríamos en este otro párrafo, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, también nos dice que una de las cosas que también es una particularidad entre ellos es el pesimismo. Y en el caso del pesimismo, pues se agrava primordialmente por esta situación y por esta otra. Entonces, aquí encontraríamos de alguna manera el otro punto del cual el autor nos hace referencia, que nuestros antepasados del siglo XIX, ¿no? Nuestros antepasados políticos del XIX, pues creían que era muy difícil levantar esta nación. Y luego vamos con el siguiente. Dice, el Partido Conservador se dio como jefe a un hombre muy inteligente, pero ya viejo, don Lucas Alamán. Poseía las virtudes necesarias para ser líder de los intelectuales, conservadores o aristócratas. Había hecho estudios en Europa, se distinguía por su buen gusto literario, era catrín, solemne y muy religioso. Según Arthur Arnaiz y Frege, por su habilidad para penetrar el alma de las gentes, lo vieron con respeto sus mismos adversarios. Sabía adaptarse con delicada flexibilidad a las circunstancias y al mismo tiempo vivía con angustiada inquietud la noción de la debilidad interna de México. Contaba con la parte más intelectual más numerosa que no la más entusiasta. Lucas Alamán fue líder de las sotanas y las charreteras. Bueno, entonces, ¿qué nos define en este texto, en este párrafo el autor? Nos habla del líder conservador. ¿Y quién es este líder conservador? Don Lucas Alamán. Y nos describe cuáles son sus particularidades de don Lucas Alamán. Nos dice que es viejo, que es un intelectual, inclusive nos habla de sus estudios en Europa, nos habla de su personalidad, ¿no? Dice que tiene la capacidad de penetrar en la mente de las personas, lo cual nos dice que era una persona suspicaz, una persona con un talento para entender el pensamiento de los demás hombres, ¿ok? Pero también nos dice que era catrín, es decir, ¿qué significa catrín? Que pertenecía a una clase económicamente acomodada. También nos menciona don Lucas Alamán, nos menciona acerca de don Lucas Alamán, que era solemne y muy religioso. ¿A qué se refiere el autor cuando dice es solemne? Se refiere a que era una persona pues con ciertos rituales ceremoniales o ceremoniosos y además era muy religioso, ¿no? Al parecer era como condición para pertenecer al Partido Conservador. Y por último nos dice que era el líder, pero que aún así tenía esta capacidad de suspicacia, pero que además era una persona que se angustiaba mucho con la debilidad interna que en ese momento tenía nuestro país, ¿no?
Es decir, era una persona consciente de los grandes problemas nacionales, a pesar de que fuera Catrín, a pesar de que fuera viejo y a pesar de esa personalidad, ¿no?, que quizás es la que le daba esta condición para preocuparse por los grandes asuntos del país. Y por último dice que era parte del grupo intelectual más numeroso, pero no el más entusiasta, seguramente porque ya nos dijo, ¿no?, en los párrafos anteriores el autor, que los intelectuales o la mayor parte del grupo conservador pues ya estaba entrado en años, ¿no? Y también dice que Lucas Alamán era el líder de las sotanas y las charreteras. Es decir, ¿a quiénes lideraba este señor? Pues lideraba a los sacerdotes, o estaba ligado al clero, ¿no?, al bando clerical, pero también quizá cuando dice que es el líder de las charreteras, pues estaríamos hablando que está ligado a un sector económicamente rural, agrícola, es decir, hacendados, ¿sí? Los indígenas, los campesinos no visten charreteras, quienes vestían las charreteras pues eran evidentemente los hacendados, los charros, ¿no?, aquellos que poseían recursos precisamente para este tipo de adornos. Después vamos al siguiente párrafo, dice, los conservadores, quizá porque tenían mucho que perder, no querían los conservadores quizá porque tenían mucho que perder, no querían aventurar al país por caminos nuevos y sin guía. Suspiraban por la vuelta al orden español y por vivir a la sombra de las monarquías del viejo mundo. Por tradicionalistas, retrógrados y europeizantes, sus enemigos les pusieron los apodos de cangrejos y traidores, ¿no? Y bueno, vamos a detenernos hasta aquí. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice es que en el caso del bando conservador, no solamente es conservador, sino también podríamos hablar que es un sector moderado. Es un sector que de alguna manera, si bien cree que el orden anterior, el orden español del que no tenía mucho que habían salido antes de 1850, que recuerda que la independencia de México se generó en 1821, ellos pensaban pues que volver a ese tipo de orden, y a lo mejor resguardado o favorecido por las monarquías precisamente del viejo mundo, cuando se refieren al viejo mundo se refieren a Europa, pues era lo más benéfico para el país. También dice, por tradicionalistas, retrógrados y europeizantes, sus enemigos les pusieron los apodos de cangrejos y traidores. Bueno, cangrejos porque bueno, se entiende que el cangrejo es aquel animal que camina hacia atrás, entonces quizá por eso es que les llamaban de esa manera, ¿no? Entonces bueno, ahí encontramos eso. Y dice, su ideario lo sintetizó Alamán en 7 puntos. Entonces aquí tenemos hasta el 4.º punto en este párrafo. Y dice, primero, queremos conservar la religión católica, sostener el culto con esplendor, impedir por la autoridad pública la circulación de obras impías e inmorales. Bueno, pues con esto el autor nos está justificando lo que habíamos mencionado anteriormente de Alamán, ¿no?, que era un sujeto religioso, que era un sujeto apegado al clero y que él era el líder precisamente de este bando clerical. Aquí también nos dice que querían impedir por la autoridad pública la circulación de obras impías e inmorales. Cuando se refieren a obras impías e inmorales, se refieren a obras que no estaban ligadas o que no tenían de alguna manera una empatía con los textos de carácter católico cristiano. Entonces por ahí lo vamos a dejar. Inmorales, pues se refieren a la inmoralidad con las ideas modernas, con las ideas que de alguna manera son contrarias al bando conservador. Segundo, dice, deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria, aunque sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos. Es decir, quieren un gobierno fuerte, eso es lo que nos quiere decir, pero que a pesar de ello están dispuestos a que este gobierno, a pesar de ser fuerte, no va a ser abusivo en contra de algunos sectores de la población, o en contra de la población en general. Dice, tercero, estamos decididos contra el régimen federal. Estamos decididos contra el régimen federal, contra el sistema representativo, por el orden de elecciones y contra todo lo que se llama elección popular. Es decir, estos señores no querían el sistema federal como el que actualmente practicamos y mucho menos querían elecciones de manera libre. Es decir, para ellos la elección popular era un sistema político, una forma de elegir representantes poco eficiente. Y por último dice, cuarto, creemos necesaria una nueva división territorial que confunda la actual forma de estados y facilite la nueva administración. Es decir, ellos estaban dispuestos inclusive a modificar la división política de México, pensando que rehaciéndola
podrían generar una administración pública más eficiente y una mejor explotación de los recursos o de la riqueza, ya sea natural o material, del país. Entonces, bueno, aquí es muy claro don Lucas Alamán, o bueno, la transcripción. Pensamos, quinto dice, en que debe haber una fuerza armada en número suficiente para vencer el país. Es decir, son un régimen militarista, están a favor de una milicia grande. Entonces también eso es lo que encontramos en ese pequeño, en esas cuantas líneas. Sexto, dice, no queremos más congresos, solo algunos consejeros planificadores. Es decir, vuelven a la misma idea de que para ellos no hay representación, sino que algunos consejeros que se encarguen de planificar y de fortalecer o de hacer o rehacer la economía del país. Y por último dice, séptimo, perdidos somos sin remedio si la Europa no viene pronto en nuestro auxilio. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir con esto es que ellos creen que Europa o las monarquías europeas son las únicas que pueden salvar, o la intelectualidad europea o el pensamiento europeo es lo único que puede salvar a este país del caos en el que ellos están viviendo. Entonces aquí ya nos mencionó el autor cuáles eran de alguna manera los puntos más básicos de la ideología del bando conservador. Y luego dice, los liberales, vamos al siguiente párrafo, no tenían a mediados del siglo un jefe, pero ya asomaban entre ellos algunas eminencias cuarentonas, como la de don Benito Juárez, el hombre de acción fuerte, tenaz, decidida, de origen rural, nacido el 21 de marzo de 1806. Aquí lo que nos está hablando es que es un hombre de acción, es decir, que al contrario de sus adversarios, sí lleva a cabo acciones políticas, y además también dice que es de origen rural, con lo cual nos está significando que es de origen indígena o que viene de una zona del campo. Inclusive hasta nos da su fecha, dice, nos menciona la educación, dice educado en el seminario eclesiástico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y también nos menciona que fue, así que nos da su currícula política, ¿no? Se fue diputado al Congreso oaxaqueño, después al Congreso Federal, y más tarde inclusive llegó a ser gobernador, de 1847 a 1852, ¿no? Y también, y luego dice que estudiante, y luego nos habla del siguiente, dice, o menores de 40 años, como el eminente filósofo y naturalista don Melchor Ocampo. Melchor Ocampo nos dice que nacido en 1814, estudiante en el seminario eclesiástico de Morelia, rico en bienes materiales, lúcido, intransigente, satírico, ingenioso y gobernador de Michoacán entre 1846 y 1852. Aquí nos está hablando de una comparación, ¿no? De alguna manera todos tenemos casi el conocimiento de que Benito Juárez proviene de un sector indígena y por lo tanto provenía de un sector económicamente bajo, es decir, era pobre. Mientras que en el caso de don Melchor Ocampo nos está hablando que es un intelectual, que es una persona rica en bienes materiales, ¿no? Es una persona acaudalada y que también llegó a ser gobernador, como en el caso de Juárez. Aquí tenemos que encontrar una particularidad. En este párrafo nos habla de que no hay un jefe, pero que de alguna manera ya se vislumbraban ciertas inteligencias, ciertos líderes, ¿no? Y que en el caso del bando liberal, los dos líderes son en apariencia diferentes y por lo tanto para el autor eso es lo que enriquece al bando liberal. Es decir, para el autor el bando liberal goza de una riqueza mayor que el bando conservador, precisamente porque sus líderes vienen de diferentes estratos o de diferentes condiciones, ¿no? Luego dice, al contrario de los conservadores, los liberales negaban la tradición hispánica, indígena y católica, creían en la existencia de un indomable antagonismo entre los antecedentes históricos de México y su engrandecimiento futuro y la necesidad de conducir a la patria por las vías del todo nuevas de las libertades del trabajo. Es decir, aquí nos está diciendo en qué difieren. Estos no quieren saber nada de España. Para este grupo, el bando indígena o el sector indígena es, digamos, y también el catolicismo, es decir, la ideología española, la ideología indígena y la ideología religiosa, para los liberales, ¿qué son? Son un lastre, es lo que no ha dejado avanzar al país, según el autor. Y luego decían que creían en la existencia de un indomable antagonismo entre los antecedentes históricos de México y su engrandecimiento. Es decir, para los liberales, según el texto, las ideologías española, indígena y clerical eran ese lastre que impedía a México desarrollar un futuro pleno. Y luego dice
y en la necesidad de conocer a la patria por las vías del todo nuevas, de las libertades del trabajo, comercio, educación, letras, tolerancia de cultos, superditación de la Iglesia al Estado, democracia representativa, independencia de los poderes, federalismo, debilitamiento de las Fuerzas Armadas, colonización con extranjeros de las tierras vírgenes, pequeña propiedad, cultivo de la ciencia, difusión de la escuela y padrinazgo de Estados Unidos del Norte. Es decir, para el bando, este es digamos, la ideología del bando liberal. Aquí, así como el autor en los párrafos anteriores nos virtió la ideología de los conservadores en 7 puntos, aquí nos da de alguna manera un listado en forma de prosa de todo lo que es la ideología liberal, y así como los otros decían que estaban perdidos sin la Europa, estos consideran que están perdidos si los Estados Unidos no los apoyan o no los fortalecen. Y luego dice, según uno de sus ideólogos, el vecino norteño, no solo en sus instituciones, sino en sus prácticas civiles, debería ser la guía de los destinos de México. Es decir, aquí inclusive nos dice el autor que uno de los líderes liberales pensaba que los Estados Unidos deberían de guiar en el orden civil, en el orden político y por lo tanto quizá económico, la política de nuestro país. Y luego dice, todos los liberales coincidían en las metas que no en los métodos. Unos querían ir deprisa, querían implantar las aspiraciones del liberalismo a toda costa y en el menor tiempo posible. Otros querían ir despacio, querían imponer los mismos ideales al menor costo, sin prisas. Aquellos fueron llamados puros o rojos y estos moderados. Y mientras puros y moderados disputaban entre sí los conservadores, se hicieron del poder. Es decir, con este último párrafo, el autor nos dice que dentro del bando liberal, a pesar de esta juventud, a pesar de esta veleidad, pero también a pesar de que son de estratos y son de ideologías diferentes dentro de una sola, ciertamente había tanto los puros como los moderados. Los puros, aquellos que querían ya un cambio radical, y los moderados que querían un cambio, digamos, a largo plazo y sin consecuencias tan graves. Ahora, esto es bien interesante, porque entonces nos dice que mientras estos liberales, puros y moderados, o rojos y moderados, estaban en pugna, o se estaban tratando de consolidar uno sobre el otro, pues los conservadores aprovecharon la ocasión para dominar o para hacerse del poder. Entonces, bueno, en términos generales, ¿qué encontramos en el texto? En el texto encontramos que nos está dando el autor una panorámica del México del siglo XIX, políticamente hablando, nos habla de 2 grupos, nos habla de que los 2 grupos, el primero, en el caso del conservador, sí tienen un líder definido, tienen un ideario también definido, muy contrario al del grupo opuesto. En el grupo opuesto ya se vislumbran por ahí 2 inteligencias, Juárez, Melchor Ocampo, pero que el problema con los liberales también, en cierta medida, es su división. Es decir, que en el caso del bando liberal, hay puros, hay moderados, y que esta situación de división, que genera debilitamiento, es aprovechada precisamente por el bando conservador para hacerse del poder. Entonces, en términos generales, este es un análisis de texto, es decir, aquí lo que hicimos fue una comprensión del texto. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro examen Acuerdos 86. Obviamente lo tendremos que hacer de una manera un tanto más acelerada. Bueno, pues con esto concluimos nuestra 7ª lección del área de comprensión de lectura, sin antes también mencionar que tenemos que recurrir nuevamente a revisar las lecciones 1 y 5, en las cuales, bueno, pues aplicamos prácticamente en esta todo lo aprendido en las anteriores y también aprendido en la lección 6ª. Con esto terminamos, muchas gracias.